Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Preview. 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 Hoy empezamos a desarrollar las casuísticas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. El que les habla es el doctor José Luis Santillán Jiménez, integrante de la plana docente del Grupo Capellán, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo. Les he seleccionado un conjunto de casuísticas relacionados a lo que exige el temario de ascenso de escala magisterial. En esto, por ejemplo, incluye el dominio que dice: para la competencia, explica, es necesario que el docente tenga conocimiento de materia y energía, tenga conocimiento de mecanismos de los seres vivos y tenga conocimientos de biodiversidad, tierra y universo. Entonces, se ha seleccionado un conjunto de casuísticas tal que, a medida que se va a ir presentando las casuísticas, vamos a ir explicando del por qué se selecciona tal respuesta como correcta. Entendiendo puede que para poder responder cada una de las casuísticas es importante que el docente esté alfabetizado científicamente. Primera casuística. Tenemos el siguiente enunciado. Juan siente mucho calor y decide tomar agua helada. Al agregarla en un vaso limpio y seco, observa que las paredes del vaso están húmedas. Este hecho es común para nosotros, se pregunta Juan. ¿Pero hemos averiguado cuál es la razón? Al respecto, Juan está interesado en saberlo. Al día siguiente, en clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente, Juan comenta esta situación y su maestra Inés propone la siguiente interrogante. ¿De qué manera el agua helada influye en humedecer las paredes del vaso? En el caso descrito, a partir de la motivación generada por Juan, es evidente que la maestra está desarrollando la competencia del área de CTA denominada indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. ¿Por qué? Porque se parte de la misma realidad. De lo que se observa es de que las paredes del vaso se humedecen por la parte externa. El otro paso del método científico, donde el primer paso es observación de la realidad, el otro paso del método científico es el planteamiento del problema. Entonces, si nos fijamos pues en el enunciado de la casuística, nos podemos dar cuenta de que justo donde dice a partir de la motivación generada por Juan, es evidente que la maestra está desarrollando la competencia del área de CTA denominada indaga mediante métodos científicos, porque en esa situación se dan una secuencia de pasos, se van a dar una secuencia de pasos del método científico. Y el método científico es utilizado mayormente para poder desarrollar la competencia indaga mediante métodos
científicos, que es diferente a situaciones que vamos a ver posteriormente, donde, por ejemplo, para la competencia diseña prototipos, vendría a ser el método de proyectos. Para la competencia construye una posición crítica, mayormente vamos a ver que va a ser la discusión. Siguiente casuística. En la siguiente casuística tenemos el siguiente enunciado. Dice, se coloca en diferentes cantidades, volúmenes, en varias botellas de igual capacidad. Todas las botellas tienen igual capacidad. Se agregan entonces volúmenes de 5 centímetros cúbicos de agua. En el otro unos 20 centímetros cúbicos. En la tercera botella 40 centímetros cúbicos. Y en la cuarta botella 60 centímetros cúbicos de agua. Podremos observar que al golpearlas con un alambre o cuchillo producen diferentes sonidos. Unos muy agudos, otros menos agudos y otros aún menos agudos. La altura del sonido producido depende de la cantidad de agua. La cantidad de agua la podemos medir y controlar. En cambio, el sonido lo podemos medir, pero no controlar. Ya saben ustedes que hay unos instrumentos para medir la intensidad del sonido. Entonces, lo que no podemos controlar viene a ser el sonido, pero sí podemos controlar el volumen de la cantidad de agua. De esto podemos deducir que el sonido depende de la cantidad de agua y por ello se le considera variable dependiente. En cambio, ¿quién vendría a ser la variable independiente? La variable independiente vendría a ser los volúmenes de agua. Los volúmenes de agua van a determinar la intensidad del sonido. En la tercera casuística. Vamos a ver entonces, dice, se le presenta a los alumnos el siguiente título de investigación: efecto de la toxina del Bacillus thuringiensis sobre los estadios larvarios del dengue. En este caso, los estadios larvarios del insecto Aedes aegypti. Luego se le pide que identifique a qué variable corresponde la parte subrayada. Todo el título es efecto de la toxina del Bacillus thuringiensis sobre los estadios larvarios del agente vector del dengue Aedes aegypti. Entonces nos está pidiendo acá la parte subrayada qué tipo de variable es. ¿Qué es importante conocer? ¿Qué es importante que el docente tenga conocimiento para poder llegar a dilucidar la respuesta correcta? En primer lugar, ¿quién es la variable dependiente? ¿Quién es la variable independiente? Y según el título del trabajo de investigación, tenemos ya que identificar quién lo es. Entonces tenemos, además, es importante que el docente tenga conocimiento sobre qué, sobre Bacillus thuringiensis. ¿Qué es el Bacillus thuringiensis? El Bacillus thuringiensis viene a ser una bacteria. Esta bacteria, en condiciones naturales, su citoplasma, ahí se produce una toxina. Esa toxina tiene poder biocídico. Es diferente estar utilizando insecticidas de origen industrial que están utilizando insecticidas biológicos de origen natural. Bien claro se dice el siguiente enunciado que la cura de las diferentes enfermedades los vamos a encontrar en la misma naturaleza, y esta es una situación tal. Prácticamente, en este caso, podemos eliminar los estadios larvarios del agente vector del dengue Aedes aegypti
a través de una toxina que lo produce la bacteria Bacillus thuringiensis. Conocimiento entonces sobre bacteria. La bacteria es el Bacillus thuringiensis, que produce toxina. ¿Sobre quién va a actuar la toxina? Sobre los estadios larvarios del insecto Aedes aegypti. Este insecto Aedes aegypti viene a ser un agente vector para poder transportar al virus del dengue. Esos conocimientos los debe de tener el docente. Entonces, en el caso presentado, la toxina del Bacillus thuringiensis es responsable de la muerte de las larvas del agente vector Aedes aegypti. ¿Qué nos quiere decir? De que si nosotros cortamos el ciclo evolutivo del insecto Aedes, porque sus estadios son huevo, larva, pupa, insecto juvenil, insecto adulto, donde es más voraz es en el estadio larvario. Entonces, la alternativa de solución sería pues agregar en los lugares donde existe el dengue, y sabemos que donde se reproduce este insecto son en los estanques de agua, tendríamos que espolvorear toxina del Bacillus thuringiensis a los alimentos preferidos de dicha larva. Entonces empieza a deglutirlo y le va a producir ¿qué? Le va a producir un desorden gastrointestinal. Es neurotóxica, atacará su sistema nervioso y muerte de las larvas. Con eso estamos cortando el ciclo evolutivo de este insecto. Y por ende, la disminución de los casos de personas con la enfermedad del dengue. Entonces, la parte subrayada, toxina del Bacillus thuringiensis, viene a ser la variable independiente. En cambio, los estadios larvarios del dengue vienen a ser la variable dependiente. La muerte de las larvas, ¿de quién depende? De la toxina. Entonces la toxina se convierte en variable independiente y la muerte de las larvas en variable dependiente. Pasamos a la siguiente situación. En la siguiente situación dice, se desea determinar y comparar la temperatura de ebullición de 5 sustancias. De la sustancia 1, de la sustancia 2, sustancia 3, sustancia 4 y sustancia 5. Para ello se dispone de diversos instrumentos, entre ellos un vaso de precipitado o un mechero Bunsen. Además de dichos instrumentos, ¿cuál de los siguientes es imprescindible para lograr el objetivo propuesto? ¿Cuál es el objetivo propuesto? Determinar y comparar la temperatura de ebullición de 5 sustancias. Entonces, un elemento que está faltando ahí, un instrumento que está faltando ahí, el que nos va a permitir determinar la temperatura de la primera sustancia que se encuentra en el primer vaso de precipitado, de la segunda sustancia que se encuentra en el siguiente vaso de precipitado, y así de la quinta sustancia que se encontrará en otro vaso de precipitado. El que nos va a permitir determinar la temperatura es el termómetro. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes es imprescindible para lograr el objetivo propuesto? El de determinar y comparar es el termómetro. El resto vendrían a ser ya otro tipo de variables, las variables intervinientes. Entonces, ahí incluso podríamos decir hasta el tipo de material, hasta el cronómetro. Directamente entonces la respuesta a esta pregunta sería, es imprescindible para lograr el objetivo propuesto el uso del termómetro. Gracias al termómetro yo puedo determinar la temperatura de la primera sustancia, de la segunda y de la quinta y comparar la temperatura de cada una de ellas. Siguiente situación. El profesor de segundo grado en Ciencia, Tecnología y Ambiente ha programado con sus estudiantes una feria expositiva de modelos de máquinas simples,
con el uso de material tecnológico, tales como Lego educativo, para demostrar algunos principios físicos en el área de CTA. Los estudiantes, luego de 2 sesiones de aprendizaje, logran dominar la construcción de diferentes prototipos de máquinas simples. Pero pese a esto, aún no se sienten capaces de participar en la exposición, por no tener en claro la relación entre las máquinas simples y los principios físicos. A partir del caso presentado, ¿qué estrategia sería la más pertinente para favorecer el logro de los aprendizajes previstos? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos observando de que a pesar de que ya pasaron 2 sesiones de aprendizaje, los alumnos no logran dominar la construcción de diferentes prototipos de máquinas simples. A pesar entonces que ya pasaron esas 2 sesiones, aún no logran relacionar los principios físicos con las máquinas simples. ¿Cuál es la estrategia más pertinente? La estrategia más pertinente sería de que, ¿qué está faltando? Está faltando pues alguien que le aclare justo los modelos que se están presentando de máquina simple con los principios pedagógicos o los principios, en este caso, físicos, con las que se relaciona las máquinas simples. Entonces decimos, falta desarrollar ¿qué? Falta desarrollar una guía de laboratorio donde los estudiantes logran identificar allí los principios físicos en máquinas simples. Solo así podríamos pues ver si se logró los aprendizajes previstos. Es importante entonces la presentación de una guía de laboratorio que oriente el proceso de construcción de prototipos a base de máquinas simples y los principios físicos con los que se va relacionando. El alumno entonces necesita la elaboración de una guía complementaria. En la siguiente situación, la situación número 6, tenemos el cultivo de algodón. Es una actividad importante para la agricultura en el Perú. La larva de la polilla Agratis islon ataca a este cultivo, alimentándose de las plantas en crecimiento, lo que ocasiona grandes pérdidas económicas a los agricultores. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación contribuiría a atender la problemática descrita? ¿Qué nos está pidiendo? En la situación que se le está presentando, ¿qué hay? Está, primer paso del método científico, la observación de la realidad. Segundo paso del método científico, el planteamiento del problema. Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación contribuiría a atender la problemática observada en la realidad? ¿Qué se observa en la realidad? Que las larvas de la polilla agratis atacan al cultivo del algodón, pues el algodón viene a ser el alimento preferido de Agratis islon. Al alimentarse del algodón, ¿qué va a provocar? Grandes pérdidas económicas a los agricultores. Entonces, de este conjunto de interrogantes que se plantean como alternativas, ¿cuál sería la interrogante que contribuiría a atender la problemática descrita? Entonces, yo conozco quién ocasiona los daños económicos a los agricultores. Y conozco quién es la larva de la polilla Agratis islon. ¿Qué más conozco? Conozco cuál es el alimento de Agratis islon y sería las plantaciones de algodón. Entonces, ¿cuál es la alternativa de solución frente a esta situación? A ver, por ejemplo, ¿qué método yo tendría que utilizar para poder erradicar a la
a la larva de la polilla a gratis islo. Entraría de repente un método de control biológico donde buscaría qué insecto de mayor tamaño se consume a las larvas, se alimenta de las larvas a gratis islo, o de repente qué método me permite a mí, utilizando de repente insecticidas de origen industrial, para atacar a estas larvas de la polilla, o como en el caso que hemos visto en las diapositivas anteriores, debo de pensar en un método de control biológico utilizando hasta incluso biocidas, insecticidas de origen natural. Frente a ello, entonces, dentro del conjunto de preguntas, la pregunta más adecuada sería: ¿qué método puede ser efectivo para el control de las plagas de polilla? Ahí está, el método de control biológico natural. Por un lado, yo me iría a controlar la larva de la polilla utilizando controladores biológicos naturales, y un controlador biológico natural en una cadena alimenticia sería un insecto mayor que se devora a las larvas de la polilla, o en todo caso utilizaría insecticidas biológicos naturales, como es el caso del biocida que lo produce Bacillus thuringiensis. Pasamos a la siguiente situación. En una institución educativa, el profesor Santiago, del área de CTA, identifica que de los 180 estudiantes de segundo grado de secundaria que están a su cargo, a través de una encuesta identifica que 20 de ellos presentan ardor estomacal. Frente a esta situación, organiza a sus estudiantes para que participen de las siguientes actividades. Primero, que definan el problema. Segundo, que investiguen sobre el problema. Tercero, que reestructuren el problema en base a lo investigado. Teniendo ya la pregunta, que formulen objetivos de aprendizaje. El otro paso sería un aprendizaje individual sobre el problema, la búsqueda de información individualizada y la puesta en común en el grupo después de haber investigado cada uno de ellos. Finalmente, tras la exposición de todos los grupos, el profesor propone revisar la estrategia de trabajo para ver si necesitan ampliar la lista de conceptos a revisar sobre la problemática del ardor estomacal en los 20 alumnos que se han registrado. Con ello podemos inferir que el método de enseñanza propuesto por el docente se denomina ¿qué método? Entonces, uno de los métodos que guarda en su estructura lo siguiente: primero, la definición del problema, que los alumnos investiguen sobre el problema, reestructuren el problema, formulen los objetivos, que hagan una investigación individual. Después de haber hecho la investigación individual, la puesta en común en el grupo y sacar su conclusión. El método, en este caso, sería el llamado el método de aprendizaje basado en problemas. Muy bien utilizado también incluso en educación superior. ¿Y en qué especialidad? En ciencias médicas. Entonces acá tenemos la respuesta, ¿no? Con ello podemos inferir que el método de enseñanza propuesto por el docente viene a ser el método de aprendizaje basado en problemas. Este es el problema. ¿Cuál es el problema? El ardor estomacal. Todos los alumnos investigan sobre el problema. En la siguiente situación, dice: si el profesor Marcos, del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente del colegio, quiere que sus alumnos desarrollen la capacidad de identificar las causas y consecuencias de la contaminación que hay en la playa de Huanchaco, ¿cuál de las siguientes estrategias o técnicas le recomendarías para alcanzar ese aprendizaje? Desde una manera más efectiva
concreta y pertinente dentro del aula, en una sesión de aprendizaje que rescata los saberes previos. Entonces, la estrategia o técnica que me permite a mí identificar, tenemos acostadito, incluso ya lo he incluido, vemos de que la técnica más adecuada sería usar el árbol de problemas. Pues ahí que se plantean las causas y cuáles son las consecuencias. Causas, consecuencias. No voy a utilizar, puede que una visita de estudio a la playa, cuando me dice acá prácticamente, dice dentro del aula. No voy a utilizar el método experimental, donde se diga, pues, vamos alumnos a la playa de Huanchaco, provoquemos contaminación y veamos las consecuencias. La cosa es directa, utilizar el árbol de problemas. Ahí identificamos las causas, las consecuencias y brindamos las alternativas de solución. En la siguiente situación, se ha trabajado con los alumnos las temáticas de cambios físicos y químicos de la materia viva. Luego se le presentan las siguientes imágenes. Se presentan respiración celular, se presentan putrefacción de la carne, se presenta la acción de un efervescente en el estómago y se presenta la separación del alcohol y agua por el proceso de destilación. Finalmente se le pide al alumno en cuál de los siguientes procesos no hay cambio químico. Entonces analicemos, pues. En el primero, respiración celular, ¿hay cambio físico o se da cambios químicos? En la respiración celular hay dos reactantes, la glucosa, que viene a ser la sustancia combustible, y el comburente, que es el oxígeno. En metabolismo celular, respiración celular, que en última instancia ocurre a nivel mitocondrial, que se produce la liberación de CO2 y agua. ¿De dónde procede? De la glucosa. Entonces, acá está ocurriendo un cambio químico. En el proceso de putrefacción de la carne, también es otro tipo de cambio químico. Hay microorganismos encargados de la putrefacción de la carne. Cambio químico. De ahí porque se despidan los malos olores. La acción del efervescente en el estómago, cuando hay acidez gástrica. El ácido clorhídrico está predominando en la cavidad estomacal. ¿Cómo neutralizar la acidez? Entonces se está tomando acá un efervescente. Entonces también es cambio químico. Voy a conseguir la neutralización de la acidez estomacal. En cambio, cuando dice la separación del alcohol y el agua por destilación, ¿qué hay en el alcohol? Si tengo agua mezclada con alcohol o alcohol, entonces, ¿qué va a salir primero? ¿Quién hierve primero? ¿Quién alcanza la temperatura de ebullición primero? El que hierve más rápidamente es el alcohol. Entonces, ¿el alcohol por dónde va a pasar? Va a pasar por el serpentín, por el refrigerante. Los vapores de alcohol pasarán por el serpentín. Cambia de estado, se condensa, caerán ¿qué? Gotas de alcohol. Luego el que recién sale, el que después va a salir va a ser el agua. ¿Qué cambios entonces se dan? Solamente están ocurriendo cambios físicos. En la separación del alcohol y el agua viene a ser un cambio físico, no es un cambio químico. Los diferentes estados físicos de la materia son cambios físicos. Entonces, respiración, putrefacción
y la acción del efervescente sobre el estómago son cambios químicos. Por conocimientos teóricos, siguiente situación. Los conocimientos teóricos que tienen los alumnos afirman lo siguiente, dice: por conocimientos teóricos los alumnos saben que el vapor de agua no tiene color. También tienen conocimiento de que, como no tiene color, por consiguiente es invisible. Sin embargo, en su casa observa que el vapor de agua que sale de la tetera es visible. ¿Qué explicación le darías a este fenómeno? Entonces, de la tetera, que se observa en la realidad, que en su casa el alumno coloca la tetera con agua, empieza a hervir y va saliendo vapor de agua, pero que es visible. Sin embargo, dice, el vapor que sale de la tetera es visible, cuando en teoría él ha estudiado que el agua no tiene color. ¿Qué está pasando? Lo que sale, cierto, es gas en forma de vapor, pero el ambiente externo que rodea a la tetera está frío, tiene otra temperatura. Por lo tanto, eso va a obligar a que se condense. He ahí, pues, su proceso de observación. Entonces, parte del vapor de agua se condensa, por eso es visible. Tenemos ahí entonces como respuesta a tal pregunta. Siguiente situación. Siguiendo el modelo de que el perro es un carnívoro, que como carnívoro viene a ser un consumidor de segundo orden y pertenece al tercer nivel. El modelo más adecuado para representar el nicho ecológico y el nivel al que pertenece el tiburón, ¿cuál es? De esto que tenemos que tener conocimiento sobre las cadenas alimenticias. ¿Cuáles son los niveles tróficos de una cadena alimenticia? Tenemos que son 5 niveles. El primer nivel lo integran los seres productores. Su nicho ecológico son fotosintetizadores. El segundo nivel lo integran los organismos llamados consumidores de primer orden. ¿Quiénes son? Los herbívoros. En el ambiente acuático, primero tenemos el fitoplancton, primer nivel. Segundo nivel, ¿quiénes se consumen el fitoplancton? El zooplancton. Tercer nivel, ahora, ¿quiénes se consumen el zooplancton? Entonces acá tendríamos nosotros consumidores de primer orden. Como consumidor de segundo orden, tenemos a la anchoveta, como carnívoro menor. Sigue siendo entonces ahí consumidor de segundo orden, pero que pertenece ya al tercer nivel. ¿Ven? Por acá. ¿No? Que acá el ejemplo está en el ambiente terrestre y presentamos un ejemplo de ubicar cuáles son los niveles tróficos y nicho ecológico del tiburón. Entonces, el perro, en este ejemplo, el perro es un carnívoro. Como carnívoro es un consumidor de segundo orden. ¿De qué se alimentó? De repente, este carnívoro, el perro, se alimentó de repente de un conejo. Y el conejo viene a ser un consumidor de primer orden. En el caso del tiburón, ¿en qué nivel trófico se ubica el tiburón? El tiburón se ubica en el cuarto nivel trófico. Es un consumidor de tercer orden. Además, se conoce que el nicho ecológico del tiburón es de ser un carroñero. Entonces, ¿qué conocimientos están acá? Sobre niveles tróficos y el nicho ecológico de determinados organismos que están viviendo en el ambiente acuático y en el ambiente terrestre.
En esta secuencia tenemos el zooplancton, el fitoplancton, el zooplancton, la anchoveta, el atún y acá el carroñero. Tercer nivel. El tercer nivel pertenece a quién? Al atún, junto también con la anchoveta. El segundo nivel pertenece al zooplancton. Ahí está, ¿consumidores de qué? Entonces seguimos la secuencia acá. Organismos productores. Este viene a ser ¿quién? Fitoplancton. Por acá, zooplancton. Zooplancton. ¿Quién se come al zooplancton? El zooplancton puede ser consumido hasta por la anchoveta. La anchoveta, ¿quién se come la anchoveta? La anchoveta es consumido por ¿quién? Por el atún, el bonito. Listo, y finalmente el carroñero tiburón. Tercer nivel trófico. En la siguiente casuística, los alumnos leen la siguiente regía de conceptos y evalúan qué agente vector es responsable de determinada enfermedad. A continuación, el profesor solicita a los alumnos que escriban en el paréntesis el código respectivo. Y al final, que ordenen la secuencia correcta, pero de arriba hacia abajo. Veamos. Fiebre tifoidea. ¿Quién lo produce? La fiebre tifoidea es una enfermedad. ¿Quién es el agente vector? La mosca. ¿Qué podría transportar? Él podría transportar al agente patógeno Salmonella tifosa, el bacilo de Eber. Otro fácil por acá. Los piojos, ¿con qué enfermedad lo relacionan? Lo relacionan con la pediculosis. Entonces estaríamos por acá. Otro, el zancudo anófeles, ¿con qué lo relacionan? Con la enfermedad de la malaria o paludismo. ¿Qué más tenemos? Peste bubónica, lo relacionan ustedes con pulga. Peste bubónica. Chirimacha, la enfermedad de Chagas. Chirimacha, entonces por acá, la enfermedad de Chagas. Mosquito flebotomos, la enfermedad de Carrión. Entonces, ordenado de arriba hacia abajo, la respuesta correcta sería 3, 6, 5, 4, 2, 1. ¿Qué conocimientos ha tenido que tener el docente? Ha tenido que tener como conocimiento quiénes son agentes vectores, quiénes son el agente patógeno y qué enfermedad produce determinados agentes patógenos o etiológicos. También son otro modelo de pregunta que también podrían presentarse en el examen de ascenso. En la siguiente, estás en el laboratorio de análisis bioquímico y uno de los alumnos solamente tiene reporte porcentual ascendente de bioelementos. 0,25%, 1,1%, 3%, 10%, 18%, 65%. Esos porcentajes se han encontrado en el protoplasma de un ser vivo. Ahora dice, dicha secuencia corresponde respectivamente a qué bioelementos. Entonces acá el conocimiento que debe tener el docente es sobre bioelementos, que los bioelementos se clasifican en los llamados bioelementos primarios, bioelementos secundarios y los oligoelementos. Que los bioelementos primarios son el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y que los bioelementos secundarios, en este caso viene a ser el fósforo, el azufre, por ejemplo, y los oligoelementos son el hierro, el yodo. Pero acá les pide ordenar en forma porcentual, desde el menor al mayor. Tenemos como conocimiento de que
el bioelemento más abundante del protoplasma viene a ser el oxígeno, con un 65%. El nitrógeno, su abundancia es 18%, en este caso del carbono, 18%. Luego del hidrógeno está en un 10% y del nitrógeno un 3%. Estos 4 primeros elementos corresponden a bioelementos primarios. Luego, en abundancia relativa, le sigue el fósforo con 1,1% y el azufre con 0,25%. Entonces, la respuesta a la que llegamos viene a ser letra C. El profesor Francisco, de 4º grado, muestra a sus alumnos la tabla que contiene características de 2 bacterias y le pide que conteste la pregunta que se le formule posteriormente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos características, tenemos la bacteria A y la bacteria B. Que la bacteria A, sus capas es multiestratificada, a diferencia de la bacteria B, que es monoestratificada. Que el espesor o grosor de la pared celular de la bacteria A es delgada en relación con la bacteria B, que es gruesa. Que como es delgada es menos resistente, en cambio la bacteria B, por ser más gruesa, es más resistente. Químicamente, que la bacteria A, su pared celular está constituido por mureína, pero carece de ácidos teitoicos. En cambio la bacteria B, su pared celular presenta mureína y asociada a ella presenta los ácidos teitoicos. Otra característica de que la bacteria del grupo A son resistentes al antibiótico llamado penicilina. Y acá también hay que recordar de que el plásmido viene a ser la estructura que presentan este grupo de bacterias, el que le brinda resistencia a los antibióticos. Y ahora, ¿por qué las bacterias del grupo B son sensibles a los antibióticos? Porque carecerían del plásmido, es decir, de genes de resistencia a los antibióticos. Dice posteriormente, complementario a los datos del cuadro, se tiene que el alumno Guillermo observó al microscopio microorganismos esféricos, azules o violetas, por lo que se podría afirmar que lo que observó pertenece ¿a qué grupo de bacterias? Para poder separar a las bacterias en gram positivas y gram negativas, la técnica de coloración compleja que utiliza viene a ser la técnica de coloración gram. La técnica de coloración gram permite dividir a las bacterias en 2 grupos, en los llamados cocos y en los llamados bacilos. Los cocos, por lo general, dice acá que los cocos son esféricos, entonces se refiere a los cocos. Los cocos se colorean al colorante gram azul o violeta. En cambio, los bacilos se colorean de rosado o rojo. Entonces, con eso ya podemos descartar. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? De que las características que se mencionan en el cuadro podemos deducir de que son cocos, y los cocos que son gram positivos y se refieren a las bacterias que pertenecen al grupo B.